ahora lo que vamos a hacer es convertir lo que viene siendo de un número decimal a números romanos. En este ejercicio lo que vamos a hacer es nos dice o nos pide una clase que reciba un número decimal de un año determinado entre el 2000 y el 3000 para convertirlo en número romano. Para ello nos debe de quedar claro entonces que debemos investigar y nos debe de quedar bien claro el análisis de cómo tenemos que hacer la conversión. En este caso nos debe quedar también perfectamente claro que una clase que va a convertir a número romano lo vamos a reutilizar, y el reutilizarlo, pues bueno, eso nos implica que hagamos una clase que ésta pueda ser reutilizable en el futuro. Entonces, para ello debemos de aclarar entonces que si yo quiero convertir, o bueno, las letras clave para convertir a romano, está la X, que es igual a 10, la V, que es 5, la C, que es 100, la M, que es 1000, aquí me equivoqué, es 1000 en este punto, aquí le corregimos, entonces decíamos entonces que es el 1000, ahí está, y la L, que es el 50, y obviamente el 1, 2 y 3 que nos va a indicar como teníamos. No creo que eso es algo más común. Y bueno, a sabiendas de esta parte y de entender lo que tenemos que hacer, pues entonces ahora sí podemos decir que vamos a hacer entonces nuestra programación y vámonos a la clase. Vamos a programar la clase que necesitamos, y aquí vamos a ocupar varios métodos, donde estos métodos son los que nos van a ser de mucha utilidad. Bueno, ahora lo que vamos a hacer entonces será revisar nuestra clase de acuerdo a lo que viene siendo el diagrama UML, en donde en este caso lo que estamos programando es una clase. Entonces, ver cuáles son sus atributos. En este caso tenemos únicamente un atributo que sería el número que vamos a convertir, y desde luego su constructor. Esto es así como que una regla, en este caso como estamos trabajando, que debemos de trabajar su constructor, el cual nos va a traer ese número que nosotros queremos convertir, a romano. En este caso vamos a tener un método que va a ser público, el cual es el que va a ser invocado desde nuestra aplicación o la aplicación que estemos trabajando para convertir a romano, y después tendremos tres métodos que son unidades, decenas y centenas, donde a través de estos métodos nosotros vamos a hacer el cálculo de conversión, y una vez que esto quede listo, quien nos tiene que regresar ese dato será convertir a romano. Entonces son los métodos que debemos de considerar para nuestra clase, y entonces ahora sí pasemos a crear y a programar nuestra clase. Bueno, entonces vamos a trabajar con nuestra clase. Quedamos que vamos a declarar nuestra clase, public class. ¿Cómo se va a llamar? Dijimos que es C romano, C número romanos. ¿Y qué es el único atributo que tenía? Pues el único atributo que le vamos a poner entonces será el número, y le ponemos aquí acuérdense que no necesariamente tiene que ir igual a 0. Entonces ahora vamos a trabajar con nuestro constructor, que será public, nuestro constructor, y el único dato que traemos del exterior pues sería este número, que es el que vamos a convertir. Vamos a trabajar siempre iniciando con la llave y colocando esa llave que necesitamos, porque de repente por ahí nos podemos brincar y entonces resulta que nos va a marcar esos errores clásicos, ¿no? Que de repente así como que dónde quedó, y lo que tenemos que hacer es revisar. Vamos a crear entonces ahora sí ese método que nosotros necesitamos. Vamos a ponerle public, y este nos va a regresar una cadena, porque los números romanos es una cadena, entonces le decimos que es un string, y el método que nosotros vamos a colocar será convertir a romano, y hacemos esta parte. Recuerde que no precisamente nos va a regresar, más bien va a recibir, pero sí va a regresar. Entonces declaramos aquí un string
declaramos el string, que es donde vamos a poner el número romano, que va a ser igual, abrimos y cerramos comillas. ¿Por qué? Porque esto nos va a inicializar nuestra variable, nuestra cadena, y entonces asegurándonos que no nos va a poner ese valor null que debe de, o que nos va a poner por ahí por ser una variable no inicializada, o lo que decimos esa basurita, ¿no? Bueno, ¿qué dato es el que va a regresar aquí? Pues el dato que tiene que regresar aquí, un return, y será de número romano. Este es el número que nos va a regresar. Hasta aquí tenemos nuestro constructor y tenemos un método público que es el que haría ese cálculo. Pero para ello entonces ahora necesitamos nuestros métodos que no son públicos, sino van a ser de tipo privado. Y acuérdese que estos métodos no propiamente se van a ejecutar desde la aplicación porque son privados, son exclusivamente para ejecutarse dentro de la clase CNumero romano. Entonces le ponemos private void y le vamos a poner unidades. Y al hacer esta parte de unidades, lo que nosotros vamos a trabajar será entonces que vamos a hacer una serie de conversiones. Pudiera ser entonces que aquí recibimos lo que viene siendo unidad, ¿sí? Aquí una unidad es lo que estamos recibiendo, es decir, aquí nos puede recibir del 1, el 2, el 3, el 4, y esos son los números con los que nosotros vamos a estar trabajando. Pero necesitamos entonces aquí declarar nuestro arreglo. Ya sabemos entonces nosotros que le vamos a poner aquí unidades, bueno, vamos a ponerle aquí que es un string, y le vamos a poner que son unidades de romanos, que va a ser igual, bueno, este es un arreglo, que va a ser igual a quién, y abrimos y cerramos las llaves, y le vamos a poner aquí los elementos que van a ser de las unidades, cómo las vamos a identificar. Ya sabemos que es la i, el 1, si ponemos, vamos a poner la coma, vamos a evitarnos aquí esta parte, decíamos la fatiga, ¿verdad? Y vamos a ponerle aquí entonces el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces vamos a complementarlo, 1, ¿sí? Vamos a complementar aquí el 3, vamos a complementar el 4, vamos a complementar el 5, vamos a complementar lo que vendría siendo entonces el 6, lo que sería el 7, entonces nos vamos con el 8 y nos vamos por último con el 9, que sería con de esta manera, ¿no? Con la X, que es el 10, y uno antes para indicar que es el 9. Entonces ya tenemos aquí las unidades. Ahora, si yo quisiera aquí únicamente que me esté arrojando lo que son las unidades, pues tenemos que hacer una serie de operaciones aquí. Aquí es donde vamos a hacer las operaciones para mandar llamar el método. Aquí es claro o es conveniente que a través de este ejercicio podamos explicarles, ¿no?, el por qué vamos a trabajar varias unidades, varios métodos, perdón, y estos métodos nos van a ser útiles para poderlos llamar desde este que va a ser el público que nos va a regresar, o incluso desde el privado, no importa, sí, pero aquí por comodidad lo vamos a hacer desde esta parte. Entonces, si yo tengo aquí que declaro lo que es la unidad y le pongo aquí esta parte que me convierta el número, y le voy a decir que lo que quiero es únicamente las unidades, y le voy a poner aquí que unidad, recuerde que si yo declaro esta variable aquí, solamente la voy a utilizar aquí y no va a tener alcance a este método, y entonces esta parte lo que vamos a hacer es decirle que el número, si nosotros le decimos que haga con el mod de 10, ¿qué es lo que va a pasar? Que me va a dejar el 0 aquí. El 0 no lo tenemos en este punto. Sin embargo, aquí va a partir de la posición que viene siendo la posición 0. ¿Qué pasa si nosotros le agregamos a nuestro arreglo una posición vacía? Quiere decir entonces que la posición 0 es esta. Aquí tengo 1, 2, 3 y así tendría que ser en la posición 10, bueno, 9, pero tomando en cuenta el 0.
con la finalidad de que no hagamos ninguna conversión en este punto para poder trabajar este arreglo. Si nosotros esto ya nos quedara digamos correcto o en forma ya como lo vamos a utilizar, entonces aquí ya podríamos hacer ese cambio que necesitamos. ¿Qué pasa con esta variable que está aquí? Esta variable, si yo le regreso aquí un valor que sea un string, pues entonces tendría que estarle regresando este elemento. Pero en este caso lo que podemos hacer es, para que tengamos alcance con la variable, pasar esta variable y decirle cambiar nuestro análisis que hicimos de UML y esta variable o convertirla en una variable de clase, ¿sale? Y entonces ahora sí tenemos que su número romano está aquí y no importa en dónde lo trabajemos porque ahora va a tener alcance en estos dos métodos, tanto en convertir romano como en unidades. Entonces ahora sí lo que vamos a trabajar será entonces decirle a través de un for, ¿sí?, que lo regrese, pero como ya sabemos en este caso este número, cuál fue el número que nos está mandando, entonces mandamos, ahora sí que ejecutamos el método desde aquí y le decimos aquí el método que es unidades y lo vamos a ejecutar con su parámetro que tendría que ser este que dice que es unidad, y entonces le ponemos aquí en lo que viene siendo la unidad, que es esto. Ya nos quedamos únicamente con lo que viene siendo el número de las unidades, y es el que vamos a pasar como parámetro aquí. No importa que no se llame igual, lo pasa por valor. Entonces este lo va a pasar hacia este método, lo va a ejecutar, y entonces ahora sí nosotros ya podríamos decirle que este número romano va a ser igual a ¿quién? Que este número romano le vamos a decir que va a ser igual a lo que tenemos en este arreglo, ¿sí?, pero tomando en cuenta este parámetro que es el que va a traer la unidad. Es decir, si trae un 1 se va a ir a la posición 2, que es donde tenemos el 1. ¿Por qué la 2? Porque aquí es 1 y 2, ¿sí? Tenemos aquí la posición 0 y la posición 1. Entonces si yo le digo 1, con esto me estoy asegurando que se va a ir a la posición 1 y de ahí va a tomar, no a la 0, sino a la 1. Entonces, si nosotros quisiéramos probar con estos primeros datos, nos debería de estar arrojando la información que estamos ahorita comentando con ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer es guardarlo para ver que esto nos está funcionando como estábamos diciendo. Entonces, lo vamos a compilar, ¿sí? Lo compilamos, lo guardamos para poderlo compilar. Entonces le ponemos Java C y recuerde que botón derecho y pegamos lo que traíamos y le ponemos Java, y entonces vamos a compilar y ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer entonces será probar. Vamos a copiar esta parte para no tener que partir de cero, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos este dato, vamos a copiarlo y vamos a generar entonces una nueva ventana del bloc de notas para poderlo ejecutar. Y entonces como dijimos que se va a llamar, vamos a también, por aquello de que nos comamos algunas letras, y vamos a colocarlo en su número que corresponde a este. ¿Sale? Y entonces nada más le agregamos la A porque es una aplicación. Ahora, en vez de que trabajemos de número a letras, lo que vamos a hacer será entonces de número romano. Y aquí tenemos con número romano, ya lo tenemos en este punto. Aquí no precisamente vamos a trabajar el parámetro, que aunque también pudiera ser, pero tendríamos que convertirlo antes. Ya eso ya lo vimos en puntos anteriores. Vamos a decirle que queremos el 56. Entonces nos tiene que regresar justo ese dato que nosotros necesitamos, ¿sí? Vamos a ponerle aquí esta parte que dice convertir romano. Esta parte, ¿sí? Este método que es el que vamos a necesitar nosotros aquí para que haga la conversión a romano. El nombre del objeto, recuerde que
pues la podemos poner como nosotros queramos. Incluso aquí podemos decir que es romano, ¿sí? Igual que en esta parte vamos a decirle que también es este objeto, que es un número romano. Y entonces este lo vamos a guardar, lo guardamos para poder probar nuestra aplicación, ¿sí? Le ponemos aquí .java y entonces ahora sí vamos a compilar. Nomás nos falta aquí una A y listo, compilamos, ahí está. Y entonces ahora sí vamos a ejecutar. Entonces vamos a ver si esto nos da ese resultado. Aquí está, ¿sí? Entonces, bueno, entonces ahora para poder continuar con esto, yo me adelanté un poco para disminuir un poco o mucho el tiempo en lo que se tarda esto en grabar, y los archivos que suben, el tamaño y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, lo que hicimos aquí fue agregar las variables que necesitábamos utilizar para separar lo que vienen siendo unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Lo que estamos haciendo aquí primero es separar lo que son las unidades, y luego nos vamos con el número más alto, que en este caso sería las unidades de millar. Le restamos lo que viene siendo la unidad para dividirlo entre 1000 y no nos hagan ruido los decimales, aunque son enteros. Y entonces nos queda, si fuera 1989, aquí nos quedaría únicamente el 1. Hacemos lo mismo con las centenas, le restamos esa unidad, le restamos los 1000, y lo que nos queda, que serían 1980, lo dividiría entre lo que viene siendo el 100, es decir, 1989 menos 1000 y menos 8, y entonces nos viene dejando aquí únicamente el 9. Hace exactamente lo mismo aquí, nada más que ahora también le restamos lo que vendrían siendo las unidades de millar por 1000, las centenas por 100, así como las unidades, y todo esto nos va a dividir entre 10, es decir, en este caso, si fuera 1989, como es el caso, pues entonces nos regresaría aquí el 8. Y entonces lo que tenemos que hacer es primero pedir las unidades o ejecutar el método que es de unidades, que está aquí. Hacemos lo mismo con decenas, que ya lo tenemos también aquí, y lo que hicimos fue exactamente lo que hicimos en las unidades, registrar a qué número corresponde en cada uno para que lo tomemos del arreglo y lo depositemos en romano. Entonces, como lo llamamos al revés, entonces concatenamos lo que ya venía de la cadena, lo ponemos al final para que nos aparezca como lo necesitamos de unidades hacia unidades de millar. Y ocurre lo mismo con centenas y unidades de millar. Aquí en este caso solamente estamos colocando 3. Recuerde que para poder trabajar el 4 le ponemos lo que vienen siendo una línea en la parte superior e inferior para que podamos hablar de los números, o manejar más bien los números que vienen siendo del 4000 en adelante. Entonces, ya que tenemos esta parte, obviamente hay que compilarlo, ¿sí? Grabamos, compilamos, y entonces, bueno, aquí es importante que le demos una revisadita, recuerde, ¿sí? Y aquí es importante quizás que le ponga stop al video, pues para que pueda checar qué es lo que hicimos en esta parte. Pero si entendimos cómo hicimos este método, simple y sencillamente copiamos, pegamos y cambiamos nombres, checamos aquí qué fue lo que le hicimos y nos queda perfectamente bien. Entonces guardamos, compilamos. Acuérdese que vamos a compilar nuestras clases y vamos a poderlo compilar. En este caso yo ya le puse un número en este punto, que es el 1989, y lo vamos a ejecutar, y entonces ya nos da aquí los números separados. Bueno, y haciendo la corrección de lo que vienen siendo los datos que estamos trabajando, pues entonces lo que hicimos fue agregar ese atributo que nos hacía falta en nuestro UML, así como también que nos quede completamente claro lo que hicimos con nuestros métodos. ¿Qué fue lo que hicimos entonces aquí? A través del constructor pasamos ese número que queremos convertir, y después de ahí al convertirlo lo regresamos con
lo que es convertir romano. Este método es el que trabajó o el que nos lo dejó y accedemos a él por el hecho de que es público. A los que son privados, en este caso, si nosotros queremos acceder a ellos, desde el momento que los invocamos nos va a marcar un error, y ese error que nos está marcando, pues entonces no nos va a permitir porque es privado. Aquí en estos nomás nos faltó ponerle el void porque no regresa nada, ¿no? Estos dos de aquí no regresan nada, y por eso fue que movimos este método o este atributo de número romano, lo movimos como atributo de clase, con la intención entonces que nuestra clase, al poderla trabajar, este atributo podamos acceder a él a través de cualquiera de estos 4 métodos que hemos creado, ¿sí? Al igual que este método que es público. Entonces accedemos a través de este método y de aquí invocamos a los métodos que están dentro de la clase. Entonces aquí los invocamos con su parámetro correspondiente, pero como este número romano lo pusimos como atributo, pues accedemos a él en cualquiera de sus métodos de la clase. Si hubiese quedado únicamente en el método como lo habíamos definido al principio, pues entonces no tendríamos acceso a él aquí, y entonces en lugar de dejarle aquí que era un documento o era un retorno, o sin retorno más bien, tendríamos que haberle puesto aquí un string para que nos regresara el dato que nosotros necesitamos. Entonces aquí en este caso ya quedó nuestro ejercicio, al igual que nuestra aplicación también. Así que entonces con esto concluimos lo que viene siendo nuestro ejercicio, y habría que modificar nuestra programación, habría que modificarla en el código para que lo hagamos a través de un while, a través de un for, a través de un do while, que lo más lógico sería con un while o con un do while, para validar y que efectivamente nada más tengamos hasta ese número. Y posteriormente vamos a ver que lo vamos a validar, pero con el manejo de excepciones. Estas clases serán motivo de retomarlo entonces en ese momento. Y entonces de esta manera concluimos nuestro ejercicio, concluimos con esta parte, que es lo que nos está solicitando el ejercicio. Entonces con esto concluimos y nos estamos viendo en la siguiente sesión, y espero que sea ahora sí que resuelva este tipo de estrategia, que resuelva sus dudas y puedan tener muchas preguntas en clase con relación a lo que estamos trabajando aquí, para que podamos ahora sí que decir, ahora sí entendimos y aprendimos la programación orientada a objetos. Entonces nos estamos viendo en clases o en próxima sesión aquí en el video.